Buenas tardes, alumnos. Yo soy la profesora Paula Guerra. Este es un taller de matemáticas para los alumnos del tercero básico. Recuerden que el taller tiene que ver más que nada con lo que es la geometría, el inicio de la geometría. Les cuento que en esta clase tendremos por objetivo, o la finalidad de esta clase, es que ustedes puedan identificar cuáles son los cuerpos geométricos o las figuras en 3D. ¿Ya? Pero antes de entrar en sí, me gustaría que ustedes observaran esta imagen de una ciudad. Se podrán dar cuenta que el hombre vive siempre o construye siempre alrededor de los cuerpos geométricos. Por ejemplo, aquí vemos los paralelepípedos, vemos una pirámide, vemos prismas de base rectangular también, las esferas, etc. Entonces siempre nosotros vamos a estar rodeados de los cuerpos geométricos o figuras en 3D. Antes de seguir avanzando con el tema, me gustaría que ustedes no se confundieran con lo que son las figuras geométricas o cuerpos, figuras en 2D, porque estos son, por ejemplo, el triángulo, el círculo, los cuadrados y el rectángulo. Son diferentes a los cuerpos, ya que el cuerpo, por ejemplo, tenemos el cono, el cilindro, los prismas, etc. Pero ahora vamos a diferenciarlos. Entonces, el ser humano, para construir edificios, instrumentos, electrodomésticos, etc., requiere de los cuerpos geométricos o figuras en 3D, como lo vimos en esta ciudad. Los cuerpos geométricos o cuerpos en 3D poseen ciertas características. Una de ellas, por algo se le llama 3D, es que poseen 3 dimensiones. Tienen un largo, tienen un ancho y un alto. Además, ocupan un lugar en el espacio y también poseen volumen. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que está sosteniendo un prisma, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver lo que es la primera característica, que poseen 3 dimensiones. Un largo, un ancho y un alto. Largo, ancho y alto. Y ocupa un lugar en el espacio. Posee volumen. Esta le da una característica de ser un cuerpo en 3D. ¿Cómo lo podemos clasificar? Los cuerpos geométricos los podemos clasificar en 2 grandes grupos. Unos son los poliedros y otros son los cuerpos redondos. Los poliedros, todas sus caras son caras planas y no se pueden rodar. En cambio, los cuerpos redondos tienen algunas caras que son curvas y sí pueden rodar. Ejemplos de los poliedros están los cubos, los prismas, en este caso rectangular o paralelepípedo, la pirámide de base cuadrada, entre otros. Los cuerpos redondos tenemos la esfera, tenemos el cono y tenemos el cilindro. Recordemos entonces, ¿en qué se diferencia los cuerpos redondos con los poliedros? En que los primeros, estos cuerpos sí pueden rodar y los poliedros, todas sus caras son planas. Ahora vamos a observar nuestro entorno con todos los objetos que nos rodean y nos vamos a dar cuenta que sí se parecen a los cuerpos geométricos o 3D que estamos viendo. Por ejemplo, la pelota nos recuerda a lo que es la esfera, la lata de una bebida a un cilindro, una caja a un cubo, el tic-fic, el pegamento, a un cilindro. Aquí obviamente las pirámides de Egipto a una pirámide. El cono, me ven acá, el cono. Un dado, ¿se parece a qué? Sí, a un cubo. Un frasco, ¿a qué se parece? A este, ¿no? Y a este, ¿no es cierto? O sea, a un cilindro. La naranja, que parecía la pelota, corresponde a una esfera. Una carpa a la pirámide. El jarro tiene la forma de un cilindro y el cono de cumpleaños, o el gorrito de cumpleaños, a un cono. El tarro de pintura a un cilindro. La pelota de tenis a una esfera. Un cubo. Ahí tenemos que algo muy parecido también, ¿no es cierto?, al prisma rectangular. El tambor, el cilindro. Las esferas, las bolitas del árbol de Navidad. Un cono de helado. Prisma rectangular.
las pilas a un cilindro, ¿no es cierto? La pelota a una esfera, el gorro de la bruja a un cono. El hilo para coser tiene la forma de un cilindro. Así como ustedes ven, nosotros estamos rodeados de objetos, o sea, elementos, figuras geométricas en 3D o cuerpos. Ahora vamos a analizar qué es lo que tenían que hacer ustedes en la guía con respecto a la actividad 1. Si ustedes miran acá, aquí tenemos una serie de objetos. La idea es que ustedes lo identificaran, lo recortaran y lo pegaran de acuerdo a qué forma se parece. Solo por hacer la primera, aquí tenemos un cono de helado. ¿Se parece a una esfera? ¿Se parece a un cubo, a un cono, un cilindro, o un prisma rectangular o paralelepípedo? Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? A un cono. Entonces yo lo recorto y lo pego acá. ¿Habrá algún otro objeto que se parezca al cono? ¿No es cierto? La zanahoria. Pues bien, lo recortamos y lo pegamos acá. Luego pasamos a la actividad número 2, que era que ustedes identificaran cada una de estas figuras y escribieran sus nombres. Por ejemplo, en la número 1 tenemos la pirámide de base cuadrada, el paralelepípedo o prisma rectangular, y así sucesivamente. En la actividad 3 teníamos que observar un robot que está compuesto solamente por cuerpos geométricos o figuras en 3D y contar cada una de sus partes. Por ejemplo, si nos vamos al cilindro, acá, ¿cuántos cilindros tiene el robot? Ayúdenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Se dan cuenta? Y si no se me escapa ninguno más. Tiene 7 cilindros. Había que colocar la cantidad de cada uno de estos cuerpos. Y después, cuando terminen, pueden pintar el robot a su gusto. Bien, alumnos, espero que les haya servido esta clase y lo espero para la próxima, en el cual vamos a aprender a identificar las aristas, las vértices y las caras de cada uno de estos cuerpos geométricos o cuerpos 3D. Que estén bien, cuídense.